Y la forma más severa son las atresias pulmonares, en las cuales realmente no hay válvula pulmonar. Es un piso muscular. Por ejemplo, esta es una paciente en la cual se ve completamente abombado el botón de la pulmonar. Ella tenía una estenosis valvular pulmonar. Tuvimos que hacerle una valvuloplastía y dejar en la posición pulmonar una válvula mecánica, que es ese circulito que se ve ahí. Pulmonar. Si se fijan, no se ve casi flujo pulmonar. Todo el pulmón se ve negro, negro. Ahora, este paciente tiene una estenosis tricuspidia. Es atrio. ¿Por qué? Porque la tricúspide está muy pequeña, no se logra vaciar. De esa no encontré electro, la verdad. ¿Para qué les miento? Pero que vamos a ver, crecimientos auriculares muy importantes. Sí, 1 y B2. ¿Por qué? Porque todo el flujo se lo queda el atrio y se va transmitiendo al retrógrado. Este niño ya tiene derrame pulmonar bilateral, por eso se ve así. Y si se fijan, el ápex del ventrículo está elevado y es a costa del atrio. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Obviamente, ingurgitación de yugulares, derrames pleurales, hepatomegalia, ascitis, y pueden llegar a tener ictericia. Porque la misma hepatomegalia les genera saciedad temprana. Entonces tienen un tinte ictérico muy discreto, pero si les toman enzimas hepáticas van a estar elevadas. Son pacientes así chiquitos, flaquitos, y el punto de máximo impulso siempre va a ser este retroesternal. ¿Ya hasta ahorita todo claro? Muy bien, todas las lesiones que hemos hablado han sido con aumento o con aumento de poscarga o con un gradiente obstructivo. ¿Qué pasa con las lesiones de insuficiencia? Esta es otra estenosis tricuspidia que le pusieron un anillo valvular. ¿Esa radiografía de qué es? Tetralogía de Fallot, ¿no? ¿Y cuáles son los componentes de la tetralogía de Fallot? Cabalgamiento. ¿De qué? Se me olvidó. De la aorta pulmonar.
La comunicación ¿Qué interventricular, más? la estenosis pulmonar. Hipertrofia ventricular derecha. Ajá. Y hipertrofia del ventrículo derecho. Cabalgamiento de la aorta. Aorta desplazada. Cabalgamiento de la aorta. Ok. Entonces, en esta radiografía, ¿qué vemos? Primero, el ápex hacia arriba. Segundo, sí está un poquito rotada, pero vamos a hacer de cuenta que esté bien tomada y no se ve el botón de la pulmonar, no se ve el arco. Sí. Por eso es que se le llama Corsabot, porque presenta esa hendidura junto con el ápex hacia arriba. Entonces, esta radiografía nos tiene que hacer pensar siempre en una tetralogía de Fallot, solamente la silueta cardíaca. Adicionalmente, debe estar disminuido el flujo pulmonar, como lo vimos en las otras radiografías, como esta. ¿Sí? Entonces, este pobre cristiano debería tener así su radiografía. ¿Sí? Hipoflujo pulmonar, estenosis valvular pulmonar. Puede ser incluso infundibular, una comunicación interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Clínicamente, ¿qué vamos a ver en el paciente? Cianosis. Si tiene una comunicación interventricular, todas las comunicaciones interventriculares tienen un soplo sistólico en barra o en mesocardio. Es decir, en barra quiere decir que se va a irradiar así. ¿Por qué? Porque va de mayor presión a menor presión. Y lo que nosotros vemos de manera frontal o que está más cerca del esternón es el ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces la irradiación siempre va a ser en barra, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Puede ser un segundo ruido único, dependiendo de cómo esté la válvula pulmonar. Electrocardiográficamente, si yo tengo una obstrucción a la salida del ventrículo derecho, es decir, tengo una estenosis valvular pulmonar, quiere decir que estoy sometiendo mi ventrículo derecho a una sobrecarga de presión. Lo tengo haciendo pesas. ¿Qué voy a ver en el electro? Pues onda R puras en B1 y B2. De manera principal. Sí. No necesariamente voy a ver dilatación del atrio, porque tengo una CIB que me está sirviendo para liberar la presión de ese ventrículo que está sobrecargado. Entonces, lo que no se puede vaciar por el ventrículo derecho, se va a vaciar por el ventrículo izquierdo. Por eso es que tienen cianosis. Y si se fijan, B5 y B6 lo que predominan son las heces que están hablando del ventrículo predominante como derecho. ¿Qué es importante en la tetralogía de Fallot? Si los niños o los pacientes se acuclillan. Acuclillarse es un similar a las crisis de hipoxia en los escolares. ¿Alguien sabe qué son las crisis de hipoxia? ¿Alguna vez han visto las zarigüeyas de la era del hielo? ¿Cómo se hacen las muertas? Bueno, se van a acordar de las zarigüeyas cuando hablemos de crisis de hipoxia. ¿Por qué? Porque son pacientes, bueno, en los niños chiquitos es como un estado de estrés, ¿sí? En los cuales se cierra el infundíbulo y no hay paso de sangre hacia pulmón. Entonces, toda la sangre desaturada se va hacia la aorta, ¿sí?
se ponen pálidos, sudorosos, morados, 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 hasta que pierden el estado de alerta, como las zarigüeyas. Esas son emergencias cardiovasculares a nivel pediátrico y toca hacerles una fístula. Muchos de ellos, por la gravedad de la cianosis, pueden llegar a convulsionar. Pero los niños más grandes, los escolares e incluso los adultos o los adolescentes, cuando se cierra el infundíbulo, lo que ellos hacen es acuclillarse. Cuando ellos se agachan, es como si aumentaran o pusieran resistencia a la aorta, todavía más de la que ya tiene. Entonces lo que están haciendo es forzando al cuerpo a abrir el infundíbulo. Porque aunque el infundíbulo está cerrado, la aorta cuando ellos se acuclillan tiene todavía más presión, 4 o 5 veces que el infundíbulo. Entonces, ¿dónde va a ser más fácil que pase la sangre? Por el infundíbulo, aunque lo abramos a fuerza. ¿Sí? Por eso es que ustedes van a oír algunas veces, si les preguntamos a los pacientes cianóticos, ¿se acuclilla o no se acuclilla? Nos está hablando de la cantidad de veces que se está cerrando ese infundíbulo y qué tan necesario es abrirlo, pero ya. ¿Sí? Mm. 6 veces. No me acuerdo. Bueno, cuando nosotros tenemos una CIB, acuérdense que en el cuerpo los fluidos se desplazan de mayor presión a menor presión. Si mi ventrículo sistémico está manejando cerca de 120 milímetros de mercurio de presión y mi ventrículo derecho está manejando más o menos 25 milímetros de mercurio, el cortocircuito siempre va a ser de mayor presión a menor presión, es decir, de izquierda a derecha. Cuando yo tengo una CIB, acuérdense que el soplo va a ser sistólico, en mesocardio o en bar. El flujo va a ser, como ya se los acabo de repetir, de izquierda a derecha. Entonces, ¿quién va a recibir la sobrecarga de volumen? ¿El izquierdo o el derecho? O los dos. Al derecho. De manera inicial, el derecho. ¿Por qué? Porque carga con el retorno venoso más el flujo que se está pasando a través del agujero de la comunicación. Entonces, aquí ya llevo yo 2 volúmenes. Esos 2 volúmenes van a ir a dar al pulmón, van a regresar al lado izquierdo, y esos 2 volúmenes van a regresar al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, realmente las cavidades que van a sufrir la sobrecarga de volumen van a ser ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y pulmón. Radiográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Con dilatación de cavidades derechas, dilatación de cavidades izquierdas y eventualmente dilatación del atrio izquierdo con hiperflujo pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿qué síntomas vamos a ver en los pacientes? Dependiendo de la edad, si son lactantitos, pueden ser por estimulación de la cascada neurohormonal que se activa cuando hay falla cardíaca, por el sistema nervioso simpático, puede ser diaforesis, taquicardia, palidez,
pulsos rápidos. Puede ser fallo de medro, es decir, que no ganan peso, no les crece el pelo, no les crecen las uñas, no dentan a los 6 meses como deberían dentar como todos los niños. Si ya son niños más grandecitos, por ejemplo, se pueden quejar de disnea al esfuerzo, fatiga importante, infección, neumonía. Dependiendo de qué tamaño sea la comunicación que existe entre ambos ventrículos, puede ser incluso que no exista predominancia de un ventrículo sobre otro en el electrocardiograma, porque ambos van a compartir la sobrecarga volumétrica. Entonces vamos a ver lo que se llama un patrón de isodifasismo. ¿Qué quiere decir? RGS de mismo tamaño desde B1 hasta B6 en las precordiales. O puede ser en todas. ¿Todo claro hasta ahorita? ¿Cómo No. llamaba Ay. las R's y las S del mismo tamaño? Ajá. Como se ve justamente en este electro. RS isodifásica, RS casi isodifásica, RS casi isodifásica. Acuérdense que el corazón no sabe ni sumar ni restar. Las matemáticas no existen en el corazón. Gracias. Hasta ahorita, ¿preguntas? Muy bien. Doctora, ¿vendrán imágenes y electros? Hasta un paciente va a venir, te lo voy a sentar ahí enfrente. Por grupitos. Ya le fue a pagar como a 10 pacientes de mi consulta. Y van a pasar en rueda de caballito. Perfecto. Ok, esta radiografía, ¿qué tiene? Pues el apex está hacia abajo, ¿no? O sea, de cavidad izquierda. Es un apex triste, así es. Tiene su carita hacia abajo. Tiene crecimiento de ventrículo izquierdo. ¿El flujo pulmonar cómo está? Normal, aumentado, aburrido. Ah, muy bien, muy bien. Y hay un pequeño esbozo como del atrio izquierdo, pero no es muy importante. Pero sí tenemos crecimiento de cavidades izquierdas bastante importantes, hiperflujo pulmonar. Este paciente, cuando uno lo ausculta, tiene un soplo continuo, infraclavicular, izquierdo, es decir, aquí. Soy un soplo en sístole y diástole porque es continuo. Cuando uno le busca el punto de máximo impulso, está en la línea paresternal, no, línea axilar anterior izquierda. ¿Qué más tiene? Ah, tiene pulsos amplios en las 4 extremidades. ¿Sí?
Acuérdense, es un soplo continuo infraclavicular izquierdo. Y tiene un antecedente de que nació de 24 semanas. A tantito más y era un aborto a la pobre criatura. Con esta clínica y esa radiografía que podemos sospechar. Estenosis aórtica. ¿Dónde queda el soplo aórtico? Las estenosis quedan hipertrofia o dilatación. Dilatación. Hipertrofia porque es una sobrecarga de presión, porque estamos poniendo al corazón a hacer pesas. Las insuficiencias dan dilatación porque es una sobrecarga de volumen. Pero el soplo infraclavicular izquierdo no va ni con un foco aórtico, no va con ningún foco aórtico accesorio o con un foco pulmonar. Y tampoco se relaciona con los antecedentes de prematurez. ¿Cuáles son los dos defectos que tenemos abiertos cuando estamos en la pancita de mamá? Una comunicación Oval. ventricular. Estenosis. El foramen oval, ¿no? Y el conducto arterioso prestante. Ok. ¿Y el conducto arterioso de dónde a dónde va el cortocircuito? De la rama izquierda de la arteria pulmonar a la aorta. O más bien de la aorta a la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces, esa ubicación es más sugestiva para un conducto arterioso permeable. Infraclavicular izquierdo continuo o un soplo en maquinaria. ¿Por qué se relaciona con la prematurez? Porque a medida vamos madurando adentro de la pancita de mamá, se van completando los receptores del músculo arterial liso, ¿sí? Cuando nacen antes de tiempo, no son tan reactivos al oxígeno y se queda permeable el conducto. A diferencia que cuando nacen de tiempo, tienen todos los receptores completos y cuando respiran por primera vez, ese es el estímulo para que se empiece a contraer el músculo liso del conducto arterioso y se vaya cerrando, ¿sí? Si no se cierra el cortocircuito, ¿cómo va? De aorta a pulmonar, quiere decir que de la aorta va a llegar a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar va a ir a los pulmones, valga la redundancia, y luego va a ir hacia las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares. Por eso es que el crecimiento es meramente de cavidades izquierdas. Sí, todas las cavidades derechas están respetadas en el conducto arterioso cuando es una malformación única. El soplo va a ser continuo. ¿Por qué? Porque la presión, tanto en sístole como en diástole de la aorta, va a ser siempre más alta que la arteria pulmonar. ¿Sí? Acuérdense que la presión de la arteria pulmonar a lo máximo puede ser de 25 milímetros de mercurio. Y la de la aorta puede ser 160 y sigue siendo todavía más alta que la de la arteria pulmonar. Por eso va a ser en sístole y en diástole. Y como genera
un robo del flujo, el conducto, incluso en diástole, los pulsos y la presión del pulso va a estar aumentada. Es decir, estos niños no van a tener, o estas personas no van a tener presiones de 90 a 60. Pueden tener presiones de 90 a 35. Va a haber una mayor diferencia del pulso y eso hace que los pulsos sean amplios en las 4 extremidades y sean fácilmente perceptibles, al igual que en las insuficiencias aórticas, en los cuales los pulsos son amplios porque hay un robo en el volumen diastólico. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doc. Electrocardiográficamente, ¿qué vamos a ver? Pues crecimiento de las cavidades izquierdas. Pero si se fijan, a diferencia de las estenosis aórticas, donde hay una sobrecarga de presión, las ondas T no van a estar invertidas. Ahí que se ve, Foramen oval. No sé ya. una sella. El foramen oval es un poquito más chiquitito. Ok. Cuando vemos ese cortocircuito, sí. ¿Quién va a sufrir la sobrecarga de volumen? ¿Qué cavidades? Los atrios, ¿no? El atrio derecho. El atrio derecho, luego el ventrículo derecho, y esa misma sobrecarga de volumen va a llegar a las cavidades izquierdas. ¿Sí? Clínicamente, ¿qué hallazgos podemos encontrar en el examen físico en una comunicación interauricular? ¿Se pueden encontrar las palpitaciones, doctora? Disnea de esfuerzo y cansancio. Al examen físico, acuérdense, no confundan signos con síntomas. Palpitaciones. En el foco pulmonar. ¿Y por qué se oye ahí el soplo? El soplo se oye en el foco pulmonar porque es mucho volumen queriendo pasar a través de una pulmonar normal. Entonces es un soplo expulsivo porque fisiológicamente se va a comportar o fisiopatológicamente se va a comportar como una estenosis pulmonar relativa. Es decir, mucho volumen quiere pasar por el mismo agujerito y no cabe, aunque no haya una estenosis anatómica como tal. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede encontrar el examen físico?
un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Dependiendo de qué tan grande sea la comunicación interauricular, podemos o no encontrar desplazamiento del punto de máximo impulso o reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido, en caso que ya esté desarrollando hipertensión pulmonar. Entonces, si a partir de donde se da el cortocircuito tengo sobrecarga volumétrica de todas esas cavidades, radiológicamente, ¿cómo lo voy a ver? Como una cardiomegalia global, dependiendo del tamaño de la comunicación interauricular, es decir, dilatación y crecimiento de las cavidades derechas, elevación del ápex, hiperflujo, ¿sí? Abombamiento un poquito del botón de la pulmonar. Pero de manera inicial, las que van a estar comprometidas van a ser las cavidades derechas porque van a ser las que reciben directamente el hiperflujo. Y en el electrocardiograma, si vamos a ver un bloqueo incompleto de rama derecha, podemos ver además crecimiento de las cavidades derechas, con dilatación además. Y esta radiografía es de un paciente de 50 años que empezó a notar palpitaciones, dolor precordial al esfuerzo. Al examen físico le encontramos un soplo diastólico en foco aórtico. Grado 3 de 6. Refiere que tiene ortopnea y disnea paroxística nocturna. Solo con esos datos y con esa radiografía en la que vemos crecimiento de cavidades izquierdas con dilatación que le sospechamos. ¿Podría ser una insuficiencia aórtica? Así es. Clínicamente es una insuficiencia aórtica. Sí, acuérdense, las insuficiencias llevan dilatación de cavidades, las estenosis hipertrofias. Ahora, si yo cambiara esa radiografía y le pusiera un atrio izquierdo abombado. Y además de eso, le oigo un soplo sistólico en foco mitral. Con una intensidad 4 de 6. Ahora, ¿cuáles serían mis diagnósticos? Hitos de sangre. Estenosis mitral, ¿no? ¿Cómo es el soplo de las estenosis mitrales? Anda, perdón, es diastólico. Insuficiencia. Ajá.
Entonces va a ser, sigue siendo la insuficiencia aórtica, pero además de eso ha desarrollado una insuficiencia mitral, que probablemente sea funcional. ¿Por qué? Acuérdense que a medida se dilatan las cavidades, por ejemplo los ventrículos, se va a dilatar también el anillo fibroso de las válvulas. Pero a medida se dilata el anillo fibroso de las válvulas, obviamente las valvas no van a crecer para alcanzarse de una a otra, ¿sí? Y desarrollan insuficiencias funcionales. Es decir, que si yo quito la insuficiencia aórtica o ya sea con diuréticos o lo que sea, va a desaparecer mi insuficiencia mitral. Por eso es que van a encontrar muchas veces que las insuficiencias están asociadas o las enfermedades valvulares están asociadas. ¿Sí? Las estenosis y las insuficiencias mitrales van a repercutir en pulmonar y en tricúspide. Así también las aórticas. Ahora sí. Insuficiencias de las válvulas atrioventriculares van a ser en sístole. Y las insuficiencias de las válvulas ventrículo-arteriales, es decir, pulmonar y aorta, van a ser en diástole. Y pues todas las manifestaciones de insuficiencia, como llevan dilatación de cavidades, van a llevar arritmias de por medio. Y obviamente conllevan en su tratamiento anticoagulación, porque la fibrilación y los flúter siempre están presentes. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, no. Sí, doctora. Hablen ahora o callen para siempre. Doctora, ¿podría repetir cómo se verían los soplos en las insuficiencias de las válvulas, por favor? A ver, te lo voy a explicar uno de tus compañeritos que ha puesto mucha atención y que ya entendió. Los escucho, niños. Pues que en las insuficiencias, por ejemplo, aórtica y pulmonar, pues va a ser un soplo en diástole. Y en cambio, en la insuficiencia tricúspide mitral, pues va a ser un soplo sístole. ¡Ay, qué bonitas! Sí, muy bien. Así mero. Gracias. Ya me siento muy feliz. Bueno, tienen 20 minutos para tomarse un café y seguimos, ¿sí? Nos vemos en 20 minutitos.